Bueno, muy bien. Entonces continuamos. Em, Ahora nosotros a partir de estas relaciones, esto lo que yo tengo acá, esto es un ejemplo sencillo, nosotros conocemos como una ecuación diferencial. Esto es como una ecuación diferencial. Simplemente necesitamos hallar. Acá como está expresado de una forma muy general. Nosotros a lo largo de estas próximas 2 semanas vamos a ir recaudando los medios para resolver esto de una manera más sistemática, ¿cierto? Entonces, mm, y como vimos la última clase del 2024, las ecuaciones diferenciales, o más bien la posición de los cuerpos en presencia de fuerzas externas, viene gobernada o determinada por ecuaciones diferenciales. Es más, estos generadores que yo tengo acá, estos que son generadores de traslaciones temporales, que es lo que va acá, esto tendrá muchísima relación con las ecuaciones diferenciales y van a haber principios mediante los cuales yo puedo obtener y llegar a una ecuación diferencial para determinar la posición y la velocidad de los cuerpos, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué sucede si yo quisiera hallar la posición a partir de la velocidad? Entonces yo tengo que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces de acá yo podría hacer el siguiente despeje, yo podría decir que el diferencial de posición no es otra cosa que la velocidad por el diferencial de tiempo. Y como yo conozco que la integral es el proceso inverso de la derivada, puedo integrar en ambos lados. Esto iría entre un tiempo t inicial y un tiempo t final, y este entre una posición inicial y una posición final. Cuando yo integro un diferencial, la integral de un diferencial es sencilla, simplemente es la variable a la que le estoy obteniendo su diferencial, o sea que esto sería la variable x de t evaluada entre xy y xf, y esto me quedaría igual a la integral entre t y tf de v de t por dt, y obviamente para yo poder resolver esta integral necesito saber exactamente cuánto vale la velocidad, ¿cierto? Si es la velocidad aumenta linealmente, aumenta de manera cuadrática, la velocidad decae con el tiempo porque de pronto hay un fluido viscoso. Entonces, ¿cuál es la situación más específica ahí? ¿Cierto? Acá entonces yo puedo decir que xf menos xy, esto sería igual a la integral entre t y tf de v de t de t. Y de acá yo puedo escribir una expresión final para la posición. La posición final de mi cuerpo es igual a la posición inicial de mi cuerpo más la integral entre ti y tf de la velocidad como función del tiempo con respecto al tiempo. Entonces acá lo que yo les acabo de presentar, esta es mi primer generalidad, ¿cierto? De la cinemática. Ahora, eh, ya si la velocidad es constante, si la velocidad cambia linealmente con el tiempo o lo que sea, eso es ya otro cuento, ¿sí o no? Entonces estamos hablando ahí de escenarios ligeramente diferentes. Pero lo que sí es realmente importante es que nosotros debemos de ponernos en contexto. ¿Cómo es la velocidad del cuerpo? ¿Es constante? ¿Cambia linealmente? O digamos, ¿qué sucede ahí? Yo les voy a hacer un ejemplo en clase, les voy a hacer un ejemplo en clase para que nosotros podamos determinar lo que es la resistencia eléctrica, eh, lo que es la resistencia eléctrica de un conductor. Para yo poder entender la resistencia eléctrica de un conductor, necesito por lo menos suponer o asumir cómo es el perfil de velocidad de los electrones dentro del conductor. Cambia linealmente con el tiempo, cambia cuadráticamente con el tiempo. ¿Qué tipo de perfil tenemos nosotros?
Listo. Entonces eso, digamos, es un aspecto importante. Ahora, eh, vamos a ver algo. Vamos a mirar, por ejemplo, qué sucede en el caso particular de que yo quiera hallar la aceleración. Entonces, acceleration, voy a estudiar la aceleración como un caso particular de la razón de cambio, rate of change of velocity with respect to time. Listo. Entonces, la aceleración sería igual, digamos que acá hay que precisar algo. Yo estoy hablando de movimientos en una dimensión, ¿cierto? Es decir, yo tengo un cuerpo que tiene una posición acá x, y este cuerpo se comienza a desplazar de manera rectilínea de forma tal que después de cierto tiempo su posición es xf. Y yo me quiero preguntar, ¿qué sé yo de este problema? ¿Cuáles son los detalles del problema? Bueno, que esto es, el cuerpo inicia el movimiento en un tiempo ti y termina el movimiento en un tiempo tf, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo conozco del problema, ¿sí o no? Entonces, ahora, a partir de acá, entonces, yo necesito saber a partir de las condiciones del problema, aceleración me dan la aceleración. Típicamente a nosotros nos dan la aceleración, porque la aceleración está relacionada con las leyes de movimiento. Entonces la aceleración no la dan. O típicamente la podemos determinar a partir de el contexto o la situación particular en la que se desarrolla el experimento. Pero típicamente lo que yo no conozco es la posición del cuerpo y la velocidad del cuerpo. Esto yo lo puedo determinar, bueno, de varias formas, pero matemáticamente yo estaría pensando en integrals y estaría pensando en differential equations que, digamos, son como la misma vaina, pero como apenas estamos ingresando en este mundo, coloquémosla como diferente. Differential equations. Listo. Entonces, ahora, vamos a ver cómo llegamos hasta acá. Para eso, entonces, definimos la aceleración como la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. O sea que la aceleración sería el límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad evaluada en el incremento temporal menos la velocidad sobre delta t. O sea que la aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Y de acá yo puedo de la misma manera escribir que el diferencial de velocidad es igual a la aceleración por el diferencial de tiempo, y de nuevo lo que yo puedo hacer es que puedo integrar entre una velocidad inicial y una velocidad final, y acá integral entre el tiempo inicial y el tiempo final. Y naturalmente voy a obtener que la velocidad final del cuerpo menos la velocidad inicial del cuerpo vienen siendo la integral entre ti y tf de a de t diferencial de t. Y esta va a ser otra de las ecuaciones cinemáticas muy importantes que estaremos considerando durante este periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿quién es esta ecuación cinemática? Esta ecuación cinemática sería la velocidad final es igual a la velocidad inicial, ¿cierto? Más
la integral entre t y tf de a de t por dt. Es punto importante. Ahora, yo quisiera preguntar algo. Entonces, no es para que me lo contesten en este momento, pero lo pueden meditar un poco. Eh, digamos que mm, yo necesito conocer el perfil de aceleración. Necesito saber si la aceleración es constante, cambia linealmente con el tiempo para poder resolver este problema que tengo acá, ¿cierto? Entonces, eso sería algo importante. Nosotros en el curso de mecánica consideramos movimientos donde su aceleración es constante con el tiempo. Estos se llaman movimientos uniformemente acelerados. Entonces, uniformly accelerated motion. En español se llama MUA, movimiento uniformemente acelerado. Listo. Muy bien. Entonces, en este caso, esto lo que implica es que la aceleración simplemente es una constante. Si la aceleración fuera una constante, para este caso tendría que la velocidad final simplemente es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y para este tipo de movimientos, entonces, ¿cómo sería la posición? Nosotros ya sabemos que la posición es igual a la posición inicial más la integral entre t y tf de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, a ver, la posición la podemos determinar. Posición final es igual a la posición inicial más la integral entre t y tf de la velocidad diferencial de tiempo. Entonces, esto sería y más la integral entre t y tf de bi más a por t diferencial de t. Siendo a una constante naturalmente, o sea que esto me queda como xi más la velocidad inicial que multiplica la diferencia de los tiempos, es decir, tf menos ti, más un medio de la aceleración que multiplica a tf menos ti al cuadrado. ¿Cierto? Así puedo evaluar yo la velocidad, entonces la posición. Entonces la posición es una función cuadrática del tiempo para aceleraciones uniformes, ¿cierto? Esto puede ser una conclusión. Position of a particle behaves quadratically with respect to time for uniform acceleration. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, eh, ahora vamos a avanzar un poco, vamos a pensar, a ver, vamos a pensar, bueno, antes de pensar en movimientos en dos dimensiones o movimientos en varias dimensiones donde ya tenemos que, digamos, hacer consideraciones vectoriales, pensemos en lo siguiente. Listo. Entonces, ¿quién es BF y quién es BI? Entonces voy a hacer una cosa. Entonces, la posición final
Simplemente la puedo yo expresar de manera arbitraria en términos del tiempo. Es la velocidad evaluada en un tiempo t y esto va a ser igual a la velocidad inicial, ¿cierto? Más la integral entre t y tf de la aceleración de t. O sea que esto me queda como vi más a que multiplica t menos ti. Para el caso uniforme, ¿cierto? Si yo defino, voy a definir que at t equal to ti, v of ti is equal to vi, ¿cierto? Entonces, estoy definiendo que en el tiempo t igual a ti, la velocidad evaluada en el tiempo ti es simplemente vi. ¿Eso qué significa? Que v de ti es igual a vi más la aceleración por ti menos ti, que es perfectamente consistente con la suposición que acabamos de considerar. Listo. Nosotros podemos observar que bajo esta lógica, bajo este lente, cuando la aceleración es uniforme con el tiempo, la velocidad es una línea recta. Observen que esto es una línea recta que tiene un intercepto en BI menos la aceleración por TI más A por T, es decir, es una línea recta con cuya pendiente es la aceleración. Esto es más o menos a lo que yo hago referencia. La velocidad, si yo grafico la velocidad contra el tiempo para aceleraciones uniformes, y voy a tener dos interceptos, un intercepto con el eje X y un intercepto con el eje Y. Este intercepto de acá, como ustedes pueden ver, no es otra cosa que la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo ti. Y el intercepto con el eje X, como este es el eje del tiempo, esto sería t sub 0 menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Y la pendiente de esta recta se puede interpretar de manera adecuada como la aceleración del cuerpo. Listo. Muy bien. Puede que haya una velocidad que tenga un perfil dinámico cuadrático con respecto al tiempo. Sí, sí puede. Eso es perfectamente posible. Lo que pasa es que tendríamos que mirar cómo es la aceleración. En este caso, yo tengo for uniform acceleration. Para aceleración uniforme voy a tener yo hacer las siguientes consideraciones. Entonces, ¿cómo es la aceleración con respecto al tiempo? Constante. ¿Cómo es la velocidad con respecto al tiempo? Lineal. Y esto sería la velocidad inicial, siempre y cuando acá escojamos t y el tiempo inicial como cero. Esto se puede hacer con impunidad en este tipo de problemas. Ya en clase después hablaremos un poco más al respecto. Listo. Y muy bien, entonces, ¿y cómo quedaría bajo la presunción de aceleración uniforme? Entonces, ¿cómo quedaría la posición? La posición bajo la presunción de aceleración uniforme, entonces vendría quedando de la siguiente manera. Sería cuadrática con el tiempo. Un segundo.
Entonces sería la posición con dependencia temporal y sería como algo así. Ya nosotros ahora verificamos que esto es cierto. Observen que acá la posición depende cuadráticamente del tiempo. Pero ahora, digamos, lo vamos a interiorizar un poco más. ¿Listo? Bueno, entonces, regálame un segundo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora revisemos el movimiento. Vamos a mirar el movimiento en dos dimensiones. Entonces, two-dimensional motion. Podemos considerar, bueno, ahora están de moda lastimosamente los roquetazos. Entonces, ¿qué, cómo hace uno para controlar la trayectoria de un misil? Pues digamos que en ausencia de fricción, como vamos a ver en este momento, es muy fácil, porque la trayectoria de un misil tiene una ecuación que la gobierna de manera expresa, que es la parábola, ¿cierto? Entonces, una parábola de la forma y igual a f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, entonces gobierna el lanzamiento de proyectiles para a menor que cero, ¿cierto? Entonces, si se lanza un proyectil en la ausencia de fricción, entonces seguiría esta misma trayectoria que nosotros vemos acá. Y ese proyectil, por ejemplo, tendría propiedades, o el lanzamiento tendría propiedades importantes, como por ejemplo, la magnitud de la velocidad inicial, u, y el ángulo al cual es disparado el proyectil, por ejemplo, el ángulo phi. Esto se llama, en la literatura, también se conoce como movimiento parabólico, entonces sería como parabolic, también projectile motion, ¿ok? Y esto es un movimiento en dos dimensiones. Acá, digamos que yo lo quisiera hacer un poco más expreso. Nosotros vamos a considerar un movimiento con las siguientes circunstancias. Entonces, se va a lanzar un proyectil, pues se lanza un proyectil, el proyectil va a alcanzar una altura máxima y también va a tener un rango. Es decir, ¿qué tanto rango de desplazamiento va a tener el proyectil? Este rango nosotros lo vamos a llamar aquí simplemente delta X, ¿cierto? El rango y la altura la vamos a llamar la altura máxima del proyectil. Eh, para yo poder describir la cinemática de este proyectil necesito utilizar vectores. Por ejemplo, este podría ser el vector de la velocidad inicial. Más sin embargo, va a tener componentes. Como es un lanzamiento o es una cinemática en dos dimensiones, yo puedo determinar la componente en X de la velocidad inicial del proyectil y la componente en Y. Entonces, por ejemplo, B y Y es igual a la magnitud de VI por el seno del ángulo de lanzamiento, donde el ángulo de lanzamiento lo vamos a definir como phi. Y acá esto puede ser la componente en X de la velocidad inicial, esto sería BI coseno de phi, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para este tipo de problemas, nosotros necesitamos con seguridad vectores, porque ya son cinemáticas en dos dimensiones. Hay otros aspectos importantes que tenemos que asumir de este problema. Por ejemplo, este es un problema donde el proyectil está gobernado por la aceleración en Y igual a menos la gravedad, ¿cierto? Y donde la aceleración en X es igual a cero.
Listo. Algo parecido a lo que nosotros habíamos considerado para el movimiento circular uniforme. ¿Sí o no? Muy bien. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver con claridad que la componente de la velocidad cuando él alcanza la altura máxima es solamente en X y que la velocidad en Y es igual a cero. Este es un dato importante de este tipo de movimiento. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar un poco si nosotros tenemos que utilizar vectores, cómo quedaría el planteamiento cinemático. Entonces, el planteamiento cinemático sería de esta forma. Diríamos que el vector velocidad sería igual a la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Y de acá, entonces me podría quedar lo siguiente. Me va a quedar que, eh, mm, a ver, el diferencial del vector posición es igual a el vector velocidad por el diferencial de tiempo. Acá me va a quedar, esto sería la integral entre la posición inicial xy vectorial y la posición final xf vectorial. Y esto acá se integraría entre t y tf. Si al lado izquierdo hay vectores, al lado derecho ha de haber vectores. Por lo tanto, después de hacer la integración, yo tendría que xf vector menos xy vector. Entonces esto sería la integral entre t y tf de v de t de t. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Entonces, de nuevo, necesitamos conocer de manera específica el perfil de aceleración para poder resolver este problema, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si es aceleración uniforme, si es no uniforme. Entonces, de la forma más general posible, el vector xf sería igual al vector xy más la integral entre ti y tf de la velocidad v de t diferencial de t. Y para poder conocer la velocidad necesito saber qué tipo de perfil de aceleración tenemos, ¿cierto? Entonces, bueno, pues es más o menos como de este tamaño la cosa. La aceleración, ¿cierto? O más bien la velocidad o el diferencial de velocidad va a ser igual a la aceleración, vectorialmente hablando, por el diferencial de tiempo e integro. Esto lo integro entre un vector velocidad inicial y un vector velocidad final y esto lo integro entre t y tf y acá puedo obtener que el vector velocidad final es igual al vector velocidad inicial, ¿cierto? Eh, más eh, la integral entre t y tf del vector aceleración diferencial de t. Muy bien. Esta sería la ecuación general para determinar la velocidad a partir de la aceleración. Y nosotros, como vimos en el movimiento de proyectil, estamos trabajando a aceleración constante en y igual a menos g. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Eh, for uniform acceleration, para aceleración uniforme, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que el vector velocidad final, que no es otra cosa que la velocidad evaluada en un tiempo texto, será igual al vector velocidad inicial más la aceleración vector que multiplica a TF menos TI. Pero vamos a considerar
TI el tiempo inicial arbitrariamente como cero y esto no tiene ningún problema siempre y cuando no haya ruptura de determinadas simetrías en nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, eso se llama, esto se llama invarianza bajo traslaciones temporales. Eso significa que la respuesta de mi sistema, lo que yo estoy observando, lo que yo estoy midiendo, no depende de si yo considero que el tiempo inicial era 0 segundos, 1 segundo, -3 segundos, eso no importa siempre y cuando se respeten ciertas simetrías, que es el menester de este curso de física mecánica, pues, ¿cierto? Ahora, como yo ya tengo este perfil de velocidad para aceleración constante, movimiento uniformemente acelerado, lo puedo reemplazar en esta expresión de acá. Then, the position vector reads. Listo. Entonces, ¿cómo queda el vector posición? El vector posición me va a quedar de esta forma. Me quedaría como xf vector es igual a xy vector, ¿cierto? Dice más la integral entre ti y tf de v de t vector diferencial de t y esto me da xy vector más eh, la integral entre t y tf de vi vector más la aceleración vector, ¿cierto? Por el tiempo t diferencial de t. Entonces, ¿cómo me va a esto? Esto me queda como xy más la velocidad inicial por tf más un medio de la aceleración por t al cuadrado. Entonces observen que la posición se puede expresar como una función cuadrática del tiempo. Yo puedo definir un vector desplazamiento que sea la diferencia de la posición final y la posición inicial y esto me va a dar bi por un tiempo tf más un medio de a t cuadrado. Y esta es una de las expresiones fundamentales de la cinemática de los cuerpos. Esta expresión que acabo de escribir acá. Es una expresión muy importante. Naturalmente, para el movimiento parabólico, como el movimiento parabólico está bajo una acción de la gravedad, entonces el término de t al cuadrado va a quedar con un signo negativo, que es lo que ustedes también han verificado en el laboratorio. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, de manera para un tiempo arbitrario, for arbitrary time t, para un tiempo arbitrario t, entonces nosotros vamos a tener en últimas que el vector desplazamiento s de t es igual al vector velocidad inicial por el tiempo más un medio por el vector aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Entonces ahora nosotros nos hacemos la pregunta, en el próximo video nos vamos a hacer la pregunta, la siguiente pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la magnitud de la velocidad final al cuadrado? ¿Cierto? Entonces, what happens for the magnitude of v square? Esta sería la velocidad final. Listo, sino que voy a evitar utilizar ya el subíndice final. Entonces nos vemos en el próximo video. Listo.